Que además lo quiero subrayar, las cifras que aquí se han compartido sobre los daños y afectaciones, algunas fueron en el ámbito nacional, particularmente las del sector salud, y otras, como las del ámbito educativo, fueron estrictamente de la Ciudad de México. Pero son cifras que dejan ver la magnitud y el impacto y las consecuencias de los sismos que se resintieron el 7 de septiembre y el 19 de septiembre. Sin dejar de mencionar, además, otras afectaciones, consecuencias, por ejemplo, como el huracán Lidia, la tormenta tropical Lidia, que también dejó importantes daños, especialmente en el estado de Baja California Sur. El balance a todo esto, pues es crítico, es lamentable, y creo que de manera reiterada hemos expresado la solidaridad de México, del Gobierno de la República, y estoy seguro que hablo también en nombre de los gobiernos locales de la Ciudad de México y los gobiernos estatales, todos solidarizados con las familias que lamentablemente perdieron a un ser querido, y que en el balance de fallecimientos, pues no es menor la cifra, 470 personas perdieron la vida, 228 solamente en la Ciudad de México y en otras entidades federativas afectadas por estos sismos. Como aquí hemos podido recoger en las presentaciones que se han hecho, la tarea a la que estamos hoy convocados, en la que además estamos coordinados, y aquí se ha dejado puntual testimonio de algo que vale la pena destacar, es la estrecha coordinación que hay entre el Gobierno de la República con los gobiernos locales, el de la Ciudad de México y el de los gobiernos estatales en las entidades afectadas. Una coordinación que nos está permitiendo potenciar y ampliar la capacidad de respuesta que tengamos para las familias damnificadas. Yo podría apuntar que la ruta que nos hemos trazado para dar atención a esta emergencia se podría ilustrar o se podría sintetizar en lo que yo he llamado las 3 R's. La del resguardo, que sería la primera R, que tiene que ver fundamentalmente con dar atención a la emergencia, con asegurar albergue, con asegurar alimentación y atención médica a la población damnificada. En algunas entidades esta tarea se continúa porque hay familias damnificadas que no tienen todavía a dónde regresar porque sus hogares quedaron destruidos. Y hoy hay albergues, instalaciones que están siendo atendidas de manera muy particular por nuestras Fuerzas Armadas, tanto por Ejército, por Marina, que se mantienen en esta atención a la emergencia, y me adhiero a este reconocimiento que estoy seguro no solo el Gobierno, sino la sociedad en su conjunto hacia nuestras Fuerzas Armadas, porque han sido los primeros en actuar del lado también de miles de otros servidores públicos, de todos los órdenes de gobierno, que codo con codo y con la propia sociedad civil hemos trabajado, se han venido trabajando en apoyar a la población damnificada. Repito, en esta tarea de resguardo mantenemos la atención, esta primaria, que es la de garantizar resguardo, albergue y atención médica, y al mismo tiempo estamos pasando ya a la segunda etapa, que yo llamaría sería la de registro, a la que convocamos desde que ocurrió este sismo, el primer sismo. Estamos casi a un mes de que se cumpla, casi a 3 días, perdonen ustedes, de que se cumpla un mes del primer sismo del 7 de septiembre. A 3 días de que se cumpla un mes justamente de este primer impacto. En este segundo orden, que es el registro, que significa el censo de daños y afectaciones, podemos decir que hemos concluido ya las que tienen que ver con Chiapas y Oaxaca, dejando abierta todavía la posibilidad de que haya eventualmente la adición de algunas viviendas que no obstante el gran despliegue que se hizo para asegurar tener un censo de manera rápida y oportuna, pudiera haber quedado alguna vivienda no censada o pudiera tratarse también de una vivienda
que después de las varias réplicas que en esta zona se han tenido de Chiapas y Oaxaca, más de 5,000 réplicas, de otro sismo registrado de menor escala el 23 de septiembre, provocó algunas otras afectaciones que, por supuesto, estamos abriendo espacio a que esas viviendas que resultaron dañadas también estén inscritas en este censo de daños que nos permitirá realmente brindar la atención a quienes realmente lo necesitan. Entonces, ha sido la tarea del resguardo, la del registro, y vamos ahora a la de la reconstrucción. Y eso habla por las entidades donde prácticamente estos censos han concluido, y muy específicamente en la Ciudad de México. Como lo hemos escuchado del propio jefe de gobierno de la Ciudad de México, la tarea de búsqueda, de rescate, prácticamente se ha agotado, se ha concluido. Las personas que se buscaba o se querían encontrar debajo de los escombros, se ha cumplido con esa misión. Los familiares de las personas que estaban debajo de los escombros han recibido ya lamentablemente a sus seres queridos que perdieron la vida, les han sido entregados y en consecuencia podemos decir que se ha agotado ya la tarea de búsqueda y rescate debajo de las edificaciones que resultaron siniestradas y que se derrumbaron. Y eso nos lleva a este proceso en el que ya estamos inmersos, en el que ya estamos coordinados, que es el de la reconstrucción, el del registro, que es el concluir los censos correspondientes, señor jefe de gobierno, que se han venido realizando, no solo a los edificios siniestrados, sino a zonas de la Ciudad de México en donde hubo efectos a varias viviendas en distintas magnitudes. Y al mismo tiempo entrando ya a la fase de reconstrucción, para lo cual se han definido distintos mecanismos de apoyo y de ayuda. Y permítame en este encuentro que si bien está convocado para ocuparnos centralmente de la atención que hacemos a la Ciudad de México, permítaseme hacer un balance a los varios mecanismos de apoyo que el Fondo para Desastres prevé y que hemos identificado y que hemos incluso ampliado y potenciado la capacidad de respuesta que tiene el propio fondo, que también he señalado tiene un límite, tiene recursos o un límite a los recursos que están previstos en este Fondo para Atención a este Desastre, que prevé y que tiene además incorporados el apoyo de seguros contratados para cuando enfrentamos desastres, pero todos ellos, al final de cuentas, nos establecen un límite y un margen. Y por eso es que es de agradecerse también que desde el sector privado haya habido distintas iniciativas para recaudar, para sumar recursos a todo este proceso de reconstrucción. Para las entidades afectadas, como di cuenta a principios de esta semana, hemos querido establecer un mecanismo abierto y transparente y también de participación de las familias afectadas, porque es empoderar, al final de cuentas, a las familias afectadas en el proceso de reconstrucción, que sean ellas quienes, con los apoyos económicos que estén recibiendo, con el acceso que se les da de manera preferencial a líneas de crédito distintos y diversos, puedan ellos ser parte de este proceso de reconstrucción y definir la forma, cómo y de qué manera aplican estos apoyos de los que hoy están siendo beneficiados. Para las entidades afectadas e incluso para la propia Ciudad de México hemos definido un mecanismo idéntico en cuanto a la aportación que habremos de hacer desde el Gobierno de la República y desde el FONDEM. En las entidades de Chiapas y Oaxaca hemos logrado fortalecer este mecanismo con la aportación que los propios gobiernos estatales han hecho para ampliar el apoyo correspondiente a las familias afectadas. Y al mismo tiempo hemos puesto a disposición un crédito en condiciones preferenciales a través de la Sociedad Hipotecaria Federal. Para el caso de la Ciudad de México,
y entendiendo las condiciones propias de esta ciudad, en donde hay desarrollo inmobiliario, en donde el costo de inmobiliario es mucho más alto y más elevado que en las otras entidades afectadas, en donde hay además un registro catastral mucho más sólido y robusto que el que se tiene en las otras entidades federativas, en donde hay mecanismos financieros a los cuales acceder para potenciar y ampliar el nivel de ayuda. Hemos ya definido de forma conjunta con el Gobierno de la Ciudad de México distintos mecanismos que permitan a las personas y familias afectadas poder acceder a un nivel de apoyo potenciado a través de la participación del sistema financiero y del sector financiero, potenciar los recursos que el Gobierno federal, en el caso del Gobierno federal, serán iguales a los que esté destinando a otras entidades afectadas como Chiapas, Oaxaca, Morelos, Puebla, Estado de México y Guerrero, serán iguales los que estemos destinando a la Ciudad de México. Pero por cada peso que eventualmente el Gobierno federal esté disponiendo para apoyar a la reconstrucción de la Ciudad de México, hemos convenido con la Ciudad de México ellos tener una capacidad y tienen su propio fondo de enriquecer y de poner ellos 3 pesos más a lo que nos permita tener un mecanismo que, si lo potenciamos en los mercados financieros, y es condición prácticamente casi única que tiene la Ciudad de México para poder hacerlo, permite realmente multiplicarlo por 5 este nivel de apoyo y, como aquí se explicó, las familias afectadas puedan dedicar o puedan tener acceso a un apoyo mayor en mecanismo de financiamiento, a pagar solamente los intereses que correspondan al recurso que eventualmente puedan recibir. Lo mismo, este mismo mecanismo está ideado por igual para lo que es la reconstrucción de los edificios siniestrados, el apuntalamiento y reforzamiento de edificios que están hoy afectados en su estructura, y también de la reconstrucción total de aquellos edificios que se siniestraron en su totalidad y que tuvieron pérdida total. Estos son los mecanismos de apoyo que hemos ideado para las entidades afectadas y para la Ciudad de México. Y en el caso, repito, muy particular de la Ciudad de México, estamos trabajando para que con la adhesión y el apoyo financiero que haga el propio Gobierno de la Ciudad de México se potencie y se amplíe la capacidad de respuesta a la población afectada en la capital del país, en la Ciudad de México. Yo registro aquí además la inquietud que el jefe de Gobierno ha planteado para que podamos revisar el marco de apoyo y de ayuda. Y con gusto, estamos más que con gusto, creo que estamos hoy en la necesidad de atender una emergencia, de atender esta urgente necesidad que enfrentan miles de familias en distintas entidades. Y por supuesto que estamos abiertos a revisar estos mecanismos, que nos garanticen que tengamos apoyos acordes a las condiciones específicas de cada entidad, que nos permita ser absolutamente transparentes en los mecanismos de apoyo que estemos llevando, que incluso los apoyos que vengan desde el sector privado se puedan canalizar también de manera abierta y transparente. El Gobierno de la República, a través de la Coordinación de Estrategia Digital y de la propia Secretaría de Hacienda y Crédito Público, hemos abierto ya una página de transparencia para que ahí cualquier ciudadano pueda conocer exactamente cómo se están destinando los recursos del Fonden a las distintas entidades afectadas, cuáles son los varios mecanismos de apoyo e incluso habrán de conocer quiénes son las familias por nombre y apellido que recibieron estos apoyos y en qué forma los recibieron, si fueron en especie, si fueron en dinero efectivo. La tarjeta o el monedero electrónico permite hacer de este mecanismo de apoyo uno mucho más transparente, preciso y puntual en apoyo individualizado a las familias o a las personas que resultaron afectadas.
En los próximos días habremos de definir los mecanismos también muy individualizados, señor jefe de gobierno, que eventualmente tenga que hacerse para el caso de la Ciudad de México. Pero estaremos a la espera del censo que se continúa elaborando aquí en la Ciudad de México, no solo de los edificios siniestrados, donde eventualmente creo que ya hay una mayor claridad, sobre todo de las viviendas afectadas en distintas regiones, en Tláhuac, Xochimilco, Iztapalapa, donde ha habido distintos grados de afectaciones. Y, por supuesto, habrán de tenerse las mesas de atención, como cada gobierno en lo local estará estableciendo, y acompañados, debo decirlo, de autoridades del gobierno federal, para poder atender cualquier caso de excepción, cualquier caso muy particular, que seguramente los habrá en este escenario y en este reto que estamos enfrentando. Creo que lo importante, y vale la pena destacar, es la buena coordinación, la hoja de ruta que tenemos trazada, los mecanismos ya identificados que tenemos para apoyar a la población afectada, y que eso sea lo que prive y sea lo que en general permita emprender esta labor de reconstrucción, y prestemos la debida atención también a los casos muy particulares que eventualmente pudieron haber escapado o pudieran no haberse registrado los daños que algunos y de forma muy particular hoy vamos conociendo, dejan verse en distintas partes de las zonas afectadas. Debo reconocer también los esfuerzos que Infonavit y Foviste han hecho para tener mecanismos ágiles de acceso al crédito a población derechohabiente, con un segundo crédito, con tasas preferenciales, con atención inmediata. Y cuando hablamos de un segundo crédito, vale la pena decir que una vez que se ha otorgado un crédito, toma tiempo para quien ha cubierto ese primer crédito pueda obtener un segundo crédito. Lo que ha autorizado el Consejo de ambos, tanto de Infonavit como del Foviste, es agilizar y dar de manera inmediata este segundo crédito a las familias afectadas. Pago del seguro de daños, apoyo para pago de renta hasta por 6 meses a población derechohabiente del Infonavit y del Foviste. Esto da cuenta de los apoyos que se han venido, no apoyos, sino los mecanismos de atención a estos siniestros, a esta condición de emergencia, a las afectaciones que hubo de estos 2 sismos que lamentablemente se dejaron sentir en el mes de la patria, en el mes de septiembre, el 7 de septiembre y el 19 de septiembre. Pero también retomo algo de lo que expresaba el propio jefe de gobierno de la Ciudad de México. Creo que nuestra ciudad, la Ciudad de México, ha mostrado su capacidad de resistencia mayor, de resiliencia, como hoy se conoce, y sobre todo ha puesto a prueba la capacidad de las instituciones, que está acreditando que en debida y oportuna y eficiente coordinación estamos en capacidad de atender a la población damnificada. Los apoyos continúan. Allá en entidades como Chiapas y Oaxaca seguimos todavía no solo haciendo llegar ya los apoyos económicos para la reconstrucción, sino todavía haciendo labores de limpieza, de remoción de escombros, en una tarea que podría hacerse a mayor velocidad, pero en sí misma impone un enorme reto por las condiciones muy particulares de las entidades, particularmente Chiapas, Oaxaca, Morelos, Puebla, Guerrero, Estado de México, en donde la remoción de escombros en lugares apartados, recónditos de la geografía y además lugares a veces de las zonas humanas muy estrechos, pues hace difícil la operación a veces de poder hacerse con maquinaria, sino de forma manual auténticamente. Y esto evidentemente pues nos tomará algo de tiempo, pero estamos en la ruta, con mecanismos definidos, con apertura para poder enriquecer los que ya hemos identificado y que todo ello nos permita dar atención y sobre todo asegurar que nuevamente México y los estados afectados y su ciudad capital estén plenamente de pie, trabajando con normalidad y las familias nuevamente en lugares seguros y retomando su vida ordinaria y normal. Es el reto que tenemos por delante. Yo nuevamente reitero mi agradecimiento a todos los gobiernos,
al de la Ciudad de México y a las otras entidades por la coordinación que hemos establecido con ellos. Agradecer la participación de la sociedad civil que ha participado de manera muy decidida, muy comprometida, especialmente los jóvenes, el sector joven de nuestro país ha tenido una muy actuante y muy vigorosa participación en este proceso de auxilio a la población damnificada, y de todos los otros sectores, tanto del público como del privado, que han asumido este reto como propio, han estado con la definición de participar, de recaudar, de acercar apoyo, recursos, para hacer más ancha y más grande los mecanismos de apoyo y de ayuda que podamos prestar a las familias afectadas. Pues muchas gracias a todas y a todos por su participación. Muchas gracias, señor jefe de gobierno. Mi felicitación también a la actuación que ha tenido su gobierno en la Ciudad de México, no solo en apoyar la atención a esta emergencia, sino en hacer un frente común. Todos hemos trabajado, creo que codo con codo, para hacer un esfuerzo conjunto de distintas instituciones, no importando el orden de gobierno que sea, y sobre todo en la definición de mecanismos propios que, sumados a los que el gobierno federal está poniendo a disposición, permitan, repito, ampliar el nivel de apoyo y de ayuda que podamos llevar a las familias afectadas. Muchísimas gracias y muy buenas tardes.